Los soldados de Pérgamo pensaron que iba a ser una batalla fácil, una batalla rápida. Desde las cubiertas de sus naves, la línea enemiga debía parecer ridículamente corta. Y en una de aquellas naves viajaba el propio rey, Eumenes II, rey de Pérgamo. Este rey contaba no solo con una de las mejores flotas de la época, probablemente junto con la de Rodas, sino que además tenía dinero, mucho dinero, tenía territorios y tenía la seguridad que le había proporcionado su alianza con Roma. Frente a ellos, pues las naves de Bitinia, unas naves que trataban de colocarse en formación, probablemente algunos trirremes, embarcaciones auxiliares, y todas ellas más acostumbradas a vigilar la costa del Mar Negro que a enfrentarse en mar abierto a una de las grandes flotas del mundo conocido. Y ahí estaban los famosos quinquerremes de Pérgamo con el propio rey Eumenes, como hemos dicho, al frente. Delante de ellos una pobrecita flotilla de Prusias, el rey de Bitinia, que por cierto eran archienemigos, por eso estaban ahí enfrentándose. Así que los de Pérgamo tenían motivos para estar contentos. Yo creo que debieron pensar que iba a ser una batalla cómoda y gente se veía cenando ya en casa. Pero, y ya os advierto, queridos míos, queridos amigos, que este va a ser el capítulo de los peros. Pero nos falta una pieza muy importante en toda esta batalla, en este enfrentamiento. ¿Quién estaba al mando de la flota de Bitinia? ¿Qué general había elegido Prusias para llevar a cabo todo esto? ¿Quién había trazado la estrategia naval con esa flotilla pequeña y algo destartalada? ¿Y quién se había sacado de la manga unas guerreras inesperadas, que lo veremos al final, os vais a quedar flipados? ¿Quién podía ser? Pues ¿quién iba a ser? Nuestro tuerto preferido. El hombre que 34 años antes había cruzado los Alpes con elefantes y había puesto de rodillas a la propia Roma. Hoy en la tribu de los dioses, la última batalla de Aníbal, un ejército inesperado. Estamos aproximadamente en el 184 a.C. Han pasado 34 años desde que Aníbal cruzó los Alpes. 34 añazos, que se dice pronto. Entonces Aníbal iba con elefantes, tenía la caballería númida con Maharbal, docenas de miles de soldados, y ahora pues Aníbal miraba hacia atrás y solo encontraba pues esta tripulación de un rey extranjero, pero aquella destartalada flotilla, como hemos dicho, que se iba a enfrentar contra la gran flota de Pérgamo, era el menor de sus problemas. Los barcos no eran suyos, los soldados tampoco. Aníbal era un fugitivo que había tenido que salir huyendo de su propia tierra. Cosas de la vida, cosas de romanos más bien. Y aún así allí estaba, al mando de la flota de Prusias I, rey de Bitinia, preparándose para librar la que probablemente sería, es una pena, pero sería la última batalla con vida de nuestro cartaginés preferido. Pero, seguimos con los peros, va a haber muchos, ya os lo digo, pero ¿qué demonios hacía Aníbal Barca en Bitinia? ¿Qué demonios hacía nuestro genio cartaginés al mando de una flotilla pequeña ahí en el Mar Negro? ¿Qué estaba pasando en esta historia? Para entenderlo tenemos que retroceder 18 años atrás. Nos vamos al momento en el que Aníbal perdió la guerra contra Roma. Nos vamos al 202 a.C. Escipión derrotó al ejército cartaginés, ya lo sabéis, en Zama. Cartago tuvo que aceptar unas condiciones de paz durísimas, tremendas. Perdió sus territorios fuera de África, entregó su flota guerrera, la gran flota cartaginesa. Cartago renunció a combatir sin permiso de Roma y quedó obligada a pagar una enorme indemnización durante 50 años, algo que, acordaros, ya le pasó a su padre, Amílcar. Aníbal había sobrevivido, pero el mundo por el que él había luchado tanto estaba desapareciendo. Y cualquier otro general derrotado quizás habría buscado refugio en una de sus propiedades, habría escrito sus memorias, o no sé, se habría dedicado a la vida contemplativa o a buscar culpables el resto de su vida. Bueno, pues Aníbal no era así, no.
Pero nuestro Aníbal hizo algo mucho menos predecible, como también viene siendo habitual en él. Se metió, que me río, porque tiene su gracia, se metió en política, amigos, se metió en política cartaginesa. Después de Zama fue elegido sufete. Bueno, los sufetes eran los magistrados principales de Cartago, ¿no? En Cartago se elegía 2 veces al año lo que Cornelio Nepote llamaba reyes, pero en realidad eran lo más parecido a los cónsules de Roma, y eran 2 al año. Pues él fue elegido uno de ellos, y su intención era que Cartago pudiera pagar esta indemnización tremenda y no arruinarse, claro. Entonces, bueno, pues lo consiguió. Cartago también, tenéis que saber que después y antes de Zama, era un nido de ratas, era un nido, a nivel político me refiero. Yo no sé, su gente sería muy buena gente, pero sus políticos eran unas ratas tremendas, y el Senado, no sé, era el centro de todo mal, la boca del infierno. Esa gente era mala, pero mala, ¿eh? Así que bueno, lo primero que trató de hacer Aníbal era acabar con la corrupción que había en Cartago. El problema es que las raíces de esta corrupción llegaba a estamentos muy, muy profundos de la sociedad. ¿Y eso qué pasó? Pues lo que tenía que pasar, que se hizo muchísimos enemigos grandes y enemigos poderosos. Pero el pueblo es verdad que siempre estuvo a su lado. El problema es que mientras saneaba las cuentas públicas, también estaba tocando el bolsillo de algunas de las familias más influyentes de la ciudad y de Cartago en general, ¿no? Y esas familias, pues, ¿qué hicieron? Pues lo que hacen las familias poderosas cuando viene alguien a tocarles las narices, perdona la expresión, pero es que es así, pues se lo intentaron quitar de en medio. Al final, la gente que tiene poder siempre quiere más poder, nunca quiere menos poder. Entonces, cuando llega alguien a intentar limpiar la sociedad, si no se lleva mucho cuidado, pues estacazo y a otra cosa mariposa. Le pasó a Aníbal, le ha pasado a tantos. Julio César, bueno, es que hay muchísimos, ¿no?, en la historia. A Aníbal no le mataron, al revés. Yo creo que os diría que fue hasta peor. Sus enemigos en el Senado, aunque tenía una facción que era pro Aníbal, obviamente su partido, pero los enemigos le acusaron ante Roma, o sea, se fueron a Roma a chivarse esta gente, de mantener contactos con Antíoco III, que Antíoco III era el rey del imperio seleucida, ¿no? Pues le acusaron de estar preparando una nueva ofensiva contra Roma, y Roma pues reaccionó pues como hacía siempre Roma. A ver, también tenéis que tener en cuenta que le acusaron, pero era verdad. ¿What? Sí, es cierto. Bueno, no sé si, no sabemos muy bien si la ofensiva iba a llegar, era inminente, pero sí que había tenido alguna carta con Antíoco III, nuestro Aníbal. ¿Qué esperabais? Es Aníbal. Pero sí que os digo que las ratas estas de la oposición, ¿de qué lado estáis, amigos? ¿De qué lado estáis de la historia? Acusando a vuestro general, ahora a vuestro magistrado. No me voy a centrar aquí porque estoy en la introducción de este capítulo. Hoy vamos a ver una batalla, la última batalla de Aníbal, pero para eso os tengo que poner en contexto. Nos vamos al 195 a.C. y llega a Cartago después de que estas ratas se hayan chivateado. Se chivan a Roma y Roma manda una embajada a Cartago, y Aníbal ahí comprende pues que no podía seguir, que ya no tenía ejército, que sí es cierto que tenía el pueblo, pero la mitad del Senado le había traicionado, y decide que es el momento de salir de Cartago. Lo hizo bien porque aparentó normalidad, dijo que me voy un ratito a la costa, me voy a una de mis villas, y embarcó por la noche rumbo al este y ya no volvió a Cartago, no podía. Además es que después de esto, pues los enemigos le quitaron absolutamente todo, le declararon enemigo de Cartago, y bueno, pues aquí empieza la gran huida que tuvo este gran hombre durante el resto, lo que le quedaba de vida. Y Aníbal navegó primero hasta Tiro, y Tiro no era un destino cualquiera. Tiro era la ciudad fenicia antigua de la que siglos atrás, y según la mitología cartaginesa, los fundadores de Cartago habían partido. Así que el hombre que acaba de perder su patria regresaba de cierto modo al lugar donde había comenzado la historia de su pueblo.
Pero Aníbal no había viajado hasta Oriente para contemplar las ruinas de su pasado, ni mucho menos. Todo lo contrario, Aníbal pensaba en el futuro, nuestro hombre era un estratega y sabía que si quedaba un hombre capaz de enfrentarse a Roma en el mundo, este era Antíoco III, este rey del que le habían acusado de mantener correspondencia, que era cierto. Pues bueno, se fue a ver a Antíoco III, un rey poderoso y un rey muy temido de este imperio, como os he dicho, Seleucida. Así que se presentó en su corte y le propuso lo mismo pues que había hecho años atrás, llevar la guerra a Italia, atacar a Roma en su propia casa y pillar desprevenidos a los romanos. Y Antíoco escuchó sus consejos, le gustó tener a Aníbal en su tierra, pero... Otro pero, ya os he advertido, os he advertido que este iba a ser un capítulo de peros. Pero, giro inesperado de los acontecimientos, el Senado romano se entera de que Aníbal está pues allí, está con este rey Antíoco III. ¿Y qué hace Roma? Que se pasa la vida persiguiendo a este hombre. Pues manda a la corte seleucida en Éfeso, envía una embajada encabezada por Publio Bilio Tápulo. Aquí tenemos que tener en cuenta que algunas fuentes, bueno, algunas no, Alpiano entre otros, dicen que aparte de Publio Bilio Tápulo, en esa embajada que envía a Roma para hablar con el rey y decirle, oye, ¿qué hace aquí Aníbal? O sea, ¿esto qué es? Dicen que mandaron también a Escipión el africano. Escipión, este sí que es el protagonista de Zama, el gran oponente de nuestro Aníbal, el que le vence, ¿no? La verdad es que tela marinera, yo no creo que fuera esto sea verdad. Escipión estaba en la cima absoluta de su prestigio político y militar, y además aún le quedaba, por cierto, un infierno que atravesar. Le faltaban casi 10 años para que Catón también le acusara de casi todo y terminara exiliado en Literno. Esa es otra historia. ¿Qué hizo la delegación romana? ¿Estuviera o no Escipión entre ella? Pues lo que hace Roma también muy bien, que es pues meter mierda, destruir la confianza entre el rey y el general, ¿no? Embajadores romanos comenzaron a buscar, según dicen las fuentes, a Aníbal, y se les vio como conversando públicamente. ¿Para qué? Pues para sembrar la duda de la lealtad de Aníbal. A mí esto me resulta muy extraño, porque Aníbal era muy listo y estos trucos del almendruco tan obvios, además, tan cutrecillos, pues no creo que colaran mucho, ¿no? Pero bueno, sin embargo, precisamente en este marco, en este momento en el que supuestamente, según las fuentes como Appiano, nos dicen que estaban los romanos pues hablando con Aníbal para arriba y para abajo, aquí nace una de las grandes leyendas, que es esa charla entre Aníbal y Escipión el africano. Viene de aquí, de este momento. Supongo que la habréis oído, ¿no? Es muy famosa. Es muy famosa, aunque históricamente, bueno, tiene sus más sombras que luces. Polibio no dice ni pío, y Polibio escribía absolutamente todo lo que hacían los escipiones, y esto es raro. Pero a mí me gusta pensar que el africano y el tuerto y nuestro cartaginés, de alguna forma, ya en el ocaso de sus vidas, pues llegaban a tener algo parecido a una amistad. La historiografía nos dice que Aníbal se encontró con Escipión y tuvieron una conversación. Dos viejos zorros rivales de Zama se encontraron tras años de separación, y Escipión, confiado, glorioso y mucho más joven, ¿no?, le lanza a bocajarro al cartaginés la famosa pregunta de Aníbal: ¿quién ha sido para ti el más grande de los comandantes de todos los tiempos? El púnico cuenta en estas fuentes que sin dudarlo responde Alejandro Magno, porque con un puñado de hombres derrotó a ejércitos infinitos. Escipión, curioso, repregunta: ¿y el segundo? Pirro de Epiro, dice Aníbal, porque enseñó como nadie a acampar con orden y a medir el terreno. El romano insistió: ¿y el tercero? Y Aníbal dijo: pues yo mismo. Entonces fue cuando Escipión rompe a reír y le suelta con ironía: ¿y qué habrías dicho si me hubieras vencido a mí en la batalla de Zama? Pero lejos de amedrentarse, el genio Bárcida le devuelve el golpe con elegancia y le dice: pues en ese caso, querido Escipión, en ese caso no me habría puesto en tercer lugar, me habría puesto por delante de Alejandro y de Pirro y de todos los generales de la historia. Esta es la anécdota mítica. Escipión probablemente no estaba allí en esa época y bueno, esto no debió ocurrir mucho, porque además las fuentes primarias que lo cuentan son fuentes posteriores, muy posteriores
a este evento, ¿no? Pero al fin y al cabo, sí que nos muestra cómo se concebía Aníbal. Una respuesta brillante, además, porque al situarse por encima del hombre que lo había vencido, colocaba implícitamente a Escipión por encima de todos ellos. Así que no podemos saber si esto ocurrió o no podemos saber si realmente, aunque todo apunta a que no podemos saber si esta conversación tuvo lugar, ojalá que sí. Lo que sí sabemos es que los trucos de Roma para enmerdar un poquito sobre Aníbal dieron resultado, y vuelvo a la historia que me había ido un poco de ella, dieron resultado y el rey empezó a desconfiar un poco, no le metía ya en los consejos de estado. No sabemos si los generales además tampoco querrían compartir gloria con el cartaginés. Probablemente el rey se sintiera incómodo a cierto punto teniendo a su lado a un hombre mucho más famoso que él, pero bueno. De todas formas, Aníbal, que era muy listo, se dio cuenta de que lo estaban marginando y decidió hablar con este rey. Y tenemos aquí otro pasaje de la historia, uno también de los más famosos, y aquí esta sí que nos lo cuenta Tito Livio y nos lo cuenta Polibio, ¿no? Entonces ya cuando Polibio entra en juego, que sabéis que Polibio, bueno, pues os lo he dicho antes, era como no quiero decir llamarle el escriba, pero era quien escribía para los escipiones. Y no porque escribiera para ellos, sino porque tenía acceso directo a muchísimas fuentes. Por eso, dentro de este mundo, del mundo antiguo, cuando entra Polibio en escena, bueno, pues con todas sus exageraciones, también se ha dicho, pues tenemos más fe de que lo que cuenta es real, ¿no? Bueno, pues Polibio y Tito Livio también nos cuenta que viendo las intrigas en la corte de este imperio seleucida, Aníbal pues decide hablar, pide audiencia privada con el rey. Y os voy a leer textualmente, voy a tragar y voy a beber un poco, os voy a leer textualmente lo que Polibio dice. Además lo dice en palabras de Aníbal, así que nos ponemos serios. Cuando mi padre estaba a punto de cruzar con su ejército hacia Hispania, ofreció un sacrificio a los dioses. Al terminar la ceremonia, llamó a los oficiales que estaban presentes y me preguntó si deseaba acompañarlo. Respondí con alegría y se lo rogué fervientemente. Entonces me tomó de la mano derecha, me condujo hacia el altar y me ordenó que, tocando la víctima sacrificada, jurase que jamás tendría amistad con los romanos. Por tanto, oh rey, mientras tus pensamientos sean hostiles a los romanos, puedes confiar en mí y estar seguro de que encontrarás en mí a tu más ardiente colaborador. Pero en el momento en el que te inclines a la amistad o a la paz con ellos, no necesitarás mis detractores. Récela tú mismo de mí y guárdate, pues en ese asunto haré todo lo posible para ir contra ti. Este juramento que le hizo a su padre antes de venir a Iberia, antes de venir a Hispania, cuando Aníbal tenía 9 años, ¿no? El rey parece ser que se lo tragó, que se quedó conforme, y es verdad que Antíoco no marchó contra Roma como Aníbal pretendía en sus inicios, pero sí confió a Aníbal el mando de una flota. Y vosotros diréis, ¿pero Aníbal tenía algo de experiencia naval? Sí. A ver, Aníbal era cartaginés y los cartagineses eran brillantes en el mar, ¿eh? Lo que pasa es que el pasar de los Alpes con elefantes pues nos ha obviado, nos ha omitido mucho toda su experiencia naval. Pero además se había crecido en una de las civilizaciones más importantes de navegantes y durante siglos dominaban las rutas del Mediterráneo occidental. Aunque es cierto que una cosa era enfrentarse al mar en ciertas batallas y otra muy distinta es tener enfrente a la invicta Rodas, que en el agua eran pues invencibles, ¿no? Pero bueno, los rodios no eran simplemente buenos marineros, eran probablemente los mejores del Mediterráneo oriental encima de un barco. Y allí que en el 190 a.C. se enfrentó frente a las costas de Panfilia a una escuadra de Rodas. Y bueno, con la tristeza de mi corazón tengo que decir que esa batalla se perdió técnicamente, pero técnicamente el ala que lideraba Aníbal ganó. Lo que pasa que los torpes comandantes del rey estaban en otros flancos y bueno, pues digamos que no lo hicieron tan bien como Aníbal. Aníbal se batió en retirada y esta no sería su última batalla naval. De hecho, la última batalla naval la vamos a contar en este capítulo si consigo acabarlo. Y llegados a este punto vamos a hacer una recopilación. Bien, Aníbal sale de Cartago, primero se va a Tiro, luego se va con el rey Antíoco, Roma hace de las suyas y el rey le quita la confianza.
pero se la devuelve después de contarle pues el juramento que le hizo a su padre contra los romanos y se enfrenta a Rodas en batalla naval, pierde esa batalla y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que Roma pone encima de la mesa al rey un tratado de paz. ¿Y qué pedían? Pues entre otras cosas pedían que Aníbal fuera entregado a Roma. Así que una vez más, nuestro tuerto preferido tiene que salir corriendo y en este caso se va a Creta, donde hay una historia que nos cuenta, con Cornelio Lepote nos cuesta aquí una historia sobre cómo, bueno, porque los cretenses sabían que tenían, no quiero contarla entera porque es muy larga, ¿no? Pero vamos, digamos que los cretenses sabían que tenía mucho dinero Aníbal y lo llevaba consigo. Aníbal sabía que los cretenses pues les gustaban mucho las perras y para evitar que le saquearan, pues inventó un truco que si queréis os lo cuento en otra ocasión, porque bueno, es otra de esas estratagemas maravillosas de nuestro cartaginés. Finalmente, Aníbal se va a Bitinia, un pequeño reino situado al noreste de Asia Menor, entre el mar de Mármara y el mar Negro. Ahí reinaba, hemos hablado de él al principio de este podcast, ahí reinaba Prusias I, un rey con muchas horas de vuelo. Este también era muy listo, ¿eh? Llevaba más de 40 años en el trono y había salido intacto de todas las campañas en las que había participado. Memnón de Heraclea nos cuenta que durante el asedio de Heraclea, una piedra arrojada desde una muralla le dio a este señor, a este buen rey Prusias I, en la pierna y desde entonces su gente, que debían tener mucho sentido del humor, y el rey también, pues le llamaban el cojo, el rey cojo. Así que tenemos una escena un poco tragicómica, ¿no? Prusias el cojo recibiendo en la corte a Aníbal el tuerto, que parece un chiste, pero bueno, un cojo y un tuerto se encuentran en Bitinia. El destino acababa de reunir a dos hombres a quienes la guerra había marcado sin conseguir retirarlos al fin y al cabo de un tablero. Y aunque también seamos sinceros, Prusias, este rey, pues que Aníbal hubiera llegado a sus costas le venía fenomenal. ¿Por qué? Porque cuando abrió las puertas de su palacio y vio que entraba Aníbal, ahí no vio solo a un fugitivo, vio al hombre que había cruzado los Alpes, vio al general que había destrozado a cónsul tras cónsul de Roma, vio sobre todo a un estratega que tal vez podría resolver uno de sus grandes problemas. Porque, amigos, Prusias tenía un problema. Tenía un problema llamado Eumenes II de Pérgamo. Para entender por qué la llegada de Aníbal le venía también a Prusias, basta con extender un mapa de Asia Menor sobre la mesa, un mapa de aquella época. Bitinia y Pérgamo llevaban años disputándose territorios y influencia, pero en aquel mapa había un reino que no dejaba de crecer, que era Pérgamo. Su dinastía había elegido muy bien a sus aliados. Mientras otros reyes combatían contra Roma, los atálidas luchaban a su lado. Y Roma sabía recompensarles esta lealtad. Tras la derrota de Antíoco III, Eumenes II recibió buena parte de los territorios de Asia Menor. Así que de pronto las fronteras de Pérgamo avanzaban, sus arcas se llenaban, su flota crecía y detrás de cada nueva posesión aparecía la sombra de Roma. Y esto a Prusias I pues no le hacía ninguna gracia. Podía observar cómo el reino vecino ocupaba cada vez más espacio en el mapa, mientras Bitinia, su tierra, quedaba arrinconada entre Pérgamo y el mar. Y entonces aparece Aníbal, un fugitivo sin ejército, sí, sí. Un viejo tuerto, pues sí. Pero también era una leyenda viva. Era un genio militar, un estratega nato, alguien impredecible, original en la batalla, alguien a quien todo el Mediterráneo temía y quienes más le temían era Roma. Así que yo creo que cuando le vio aparecer se alegró bastante. Estamos en el 184, en el 184 a.C. En Roma estaban los cónsules de Publio Claudio Pulcro y Lucio Porcio Licino. Y diréis, pues muy bien, ¿no? Pues estupendo. Sí, estupendo. Pero, otro pero, ¿a quién tenemos en el Senado? A Tito Quincio Flaminino. Flaminino, que había sido cónsul, había derrotado a Filipo V de Macedonia y llevaba años interviniendo en la política aquí en el mundo griego. Cuando Aníbal aconsejaba a Antíoco III, Flaminino estaba en Roma negociando con los embajadores del monarca seleucida y trapicheando en la sombra. Así que ahora el cartaginés estaba en Bitinia dirigiendo las operaciones de Prusias contra un aliado de Roma.
Y Flaminino todavía no iba a llegar, no había llegado, pero no tardaría en hacerlo, ¿no? Porque Flaminino es bastante importante en esta historia y en el final de Aníbal también. Antes de que esto ocurriera, nuestro Aníbal le quedaba una batalla por librar, su última batalla. Así que la guerra entre Bitinia y Pérgamo se libraba en dos frentes, una en tierra y otra en mar. Pero la siguiente batalla que nos acontece no era en tierra, nos vamos a centrar otra vez en el mar. ¿Y por qué? Pues porque en apenas unos días las dos flotas se iban a encontrar frente a frente y Aníbal ya sabía lo que ocurría cuando intentabas vencer en el mar siguiendo las reglas básicas de la marinería, ¿no? Que había aprendido años atrás, acordaros con los rodios, que si lanzabas sus naves contra en este caso las de Pérgamo en una batalla convencional, una flota menor siempre iba a ser destruida por una flota mayor. Es que esto era así, ¿no? Entonces la estrategia volvía a ser la mejor de sus armas secretas. ¿Y cuál era esta estrategia? El rey de Pérgamo solía viajar él mismo en sus propias naves al tener una batalla. Además, tener en cuenta que los de Pérgamo pensaban que esto iba a ser facilito, ¿eh? Y Aníbal sabía que si Eumenes desaparecía, que si su barco era hundido, el resto de la flota pues se quedaba sin órdenes, ¿no? Y en mitad de un combate, pues lo más probable es que si el rey cae, la flota también desaparece. Y tú diréis, qué fácil. Bueno, fácil relativo, porque el problema era encontrar entre todos los barcos, porque es que esto no eran 3 barquitos, no, esto era una flota inmensa, encontrar en cuál iba el rey. Así que cuando las naves estuvieran formadas, ¿cómo sabían los bitinios cuál era la nave del rey? Pues nuestro Aníbal, es que este señor era un genio, ¿eh? Aníbal esto lo tenía previsto, reunió a sus hombres, les dio varias órdenes. La primera, yo creo que la primera de las órdenes debió provocar unas miradas, porque no les pidió que afilaran las espadas, no pidió que, no sé, preparar los arcos, no. ¿Qué les pidió? Les pidió ir a buscar vasijas de barro, muchas. Y después, con vasijas de barro, les dijo, muy bien, ahora llenadlas de serpientes. ¿Cómo que serpientes? Sí, muchas serpientes. Os vais al campo, las metéis en las vasijas, cerráis las vasijas con barro, poner unos agujeritos para que estas criaturas respiren y las apiláis por centenares en las barcazas. Y debieron pensar, pero el cartaginés, este señor se ha vuelto loco, este señor se ha vuelto loco, ¿qué trama este viejo zorro? Pero bueno, los de Bitinia, pues era Aníbal. Si Aníbal pide serpientes, pues venga la alegría, venga las serpientes. Así que se fueron al monte a por las culebras, cargaron las embarcaciones con las vasijas y además metieron unas catapultas, unas pequeñas catapultas en las naves, ¿no? Así que amigos míos, ya vamos viendo venir. No se atreverá, sí se atreverá. Madre mía, esto parece una locura, parece una broma, pero no, amigos, os cuento la historia real. No he inventado absolutamente nada. Esto lo cuenta Cornelio Nepote, esto lo cuenta Justino, esto lo cuenta Polieno en Estratagemas, esto lo cuenta Frontino. Esto es real como la vida misma. Y Aníbal, con casi 65 años... Madre mía, qué momento, ¿no? Debió contemplar cómo este ejército se preparaba con uno de los guerreros más raros a los que había dirigido en su vida. Y mira que los númidas eran raros, ¿eh? Pero, y volvemos con el pero, ¿dónde estaba el rey? ¿Dónde estaba el rey? Ya tenemos a estas vasijas llenas de bichos, pero no, nos faltaba el problema que os he contado antes, ¿no? La estrategia principal era que cayera el barco del rey, y si el barco del rey caía, Aníbal ganaba la batalla porque el resto de la flota iría detrás. Pero Aníbal todavía necesitaba localizar a Eumenes. ¿Dónde estaba Eumenes? ¿Dónde están las llaves? Que estas naves, donde estaba la persona más importante del ejército, no llevaban una insignia, no llevaban una bandera, no había luces de neón de hola, José Luis, aquí estamos. No. Además, Eumenes II no era tonto, que sabía perfectamente que su cabeza tenía un precio, así que sus quinquerremes avanzaban camuflados y no quedaba claro cuál era el principal. Claro, no tenía estandartes, no tenía insignias reales, no tenía absolutamente nada. Y frente a él, Aníbal contaba además con barcos muy inferiores, con una flota muy pequeña. El rey Eumenes debía pensar que lanzar a todos los hombres a una batalla a ciegas, pues
que era bastante fácil salir victorioso de toda esta historia. Así que Aníbal necesitaba localizar al rey y consiguió que fueran, ¿cómo lo hizo? Porque consiguió que fueran los propios hombres de Eumenes quienes señalaran la nave donde iba Eumenes. Es que es un genio, madre mía. Mirad, poco antes de comenzar la batalla, una pequeña embarcación bitinia, se separó de la línea, de su línea de defensa y avanzó sola hacia el enemigo. ¿Quién iba a bordo? Pues iba un mensajero. En la mano llevaba una carta cerrada, lacrada, y en la otra llevaba el caduceo. En el mundo helenístico y romano existía una norma sagrada que nadie se atrevía a romper, y es la inviolabilidad del Kerix. ¿Qué era un Kerix? Pues era el heraldo, el diplomático que iba a parlamentar antes de empezar una batalla. Lo hemos visto en muchísimas películas, seguro que tenéis alguno en mente, ¿no? Quien portara un caduceo, que era lo que llevaban normalmente, gozaba de la protección divina de Hermes. Esta es la explicación, así que ni siquiera en la mitad de la mayor tensión que os podéis imaginar, un comandante se atrevería a interceptar o atacar al mensajero, pues sin ganarse el desprecio de todo el mundo conocido. Y así que tenemos al heraldo, que fue claro y tajante con los marineros. Cuando llegó a uno de los barcos dijo que la carta que llevaba era personal y confidencial, y bueno, pues que debía entregarse en manos del propio rey. Supongo que pensarían que Aníbal se iba a rendir y que Prusias primero pues que negociaba. Claro, pero vamos a ver, alguien de este podcast, vosotros que ya lleváis conmigo escuchando estas cosas mucho tiempo, ¿alguno de vosotros de verdad se cree que nuestro Aníbal iba a mandar a un heraldo a negociar? ¿Pero a negociar qué? ¿Con qué? ¿Para qué? No, José Luis, que no, José Luis. No, eso no pasó, eso no ocurrió. Yo no sé por qué este rey pensó que sí. A ver, hombre, por un lado es lógico, ¿no? Porque ves ante ti una flota enorme. Es que era David contra Goliat. Entonces, bueno, pues, pero por otro lado tú piensas que está Aníbal detrás y tú no crees que se va a sacar algo de la manga. Bueno, los hombres de Pérgamo abrieron paso a la embarcación, al mensajero, y le llevaron. ¿A dónde le llevaron? ¿A dónde le llevaron? Pues a la nave donde estaba el rey. ¡Ay, amigos! Así que sin saberlo estaban señalando exactamente el punto donde Aníbal tenía que ir con absolutamente todo. Y yo creo que aquí es que es tan sencillo esto, es tan sencillo, tan genial, pero claro, sencillo ahora que lo vemos muchos centenares de años después, ¿no? Pero es que qué genio es. Yo creo que Aníbal aquí debió sonreír cuando vio que le conducían al pobre diablo este del heraldo con la carta y el cenáculo por un lado y le llevan directamente al rey. Aníbal pensaría, esto, qué pringaos. Probablemente dijo que qué pringaos, pero bueno. Qué momento, amigos, qué momento. La carta había sido entregada, el heraldo sube a bordo, le lleva a Eumenes, el propio rey, le lleva la carta, este rompe el sello, desenrolla la carta, comienza a leer. Y Cornelio de Pote dice que no entendía absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque el contenido de la carta es que también era interesante. Estos bitinios están locos como cabras. El Aníbal este está ya mayor. Nos cuenta Cornelio de Pote que no había nada en la carta, que no encontró nada más que insultos y burlas. Además es que lo pone así, insultos y burlas que Aníbal le estaba propinando. Y bueno, pues el rey, que hombre, a ver, no es por criticar, pero muy espabilado, es que bueno, era el rey de Pérgamo. Yo sí que creo que este señor era bastante listo, pero no sé, tendría un día malo porque no se olió nada. A ti te llega una carta, a ti te llega un heraldo primero, ahí con toda la parafernalia, y abres la carta y ves que en la carta está el Aníbal diciéndote de todo menos bonito, y tú, ¿qué haces? Pues piensas que algo pasa raro, o sea, algo raro hay, pero bueno, da igual, no pasa nada. Cornelio Nepote nos lo dice claro, afirma que Aníbal solo había escrito, por eso, palabras destinadas a insultarle y a burlarse del rey. Bueno, el rey de Pérgamo pensó que esto serían cosas del tuerto, así que tira la carta, el heraldo desaparece de escena, se mete otra vez entre sus filas, pero ya sabían, todos los de Bitinia sabían dónde estaba la clave y la nave del rey. Pero os he dicho que este era el capítulo de los peros,
Claro, alrededor de Eumenes se alzaba un muro flotante. Ya llegar, que este heraldo en la barquita llegara, no era fácil, no había sido sencillo, había tardado su tiempo. Los quinquerremes, que eran clásicos en su flota, pues formados con un perímetro decisivamente puesto para que nadie atacara esa nave. Es verdad que se camuflaba entre muchísimas, pero estaban preparados para frenar cualquier tipo de embestida. En teoría, romper esa barrera era una misión bastante suicida. Pero Aníbal no iba a jugar bajo las reglas del combate convencional. Joyce ya se dejaba una pista de lo que venía ahora, que era tremendo. En lugar de desplegar su flota en una línea paralela para intercambiar la embestida de un barco contra barco, Aníbal ordena, como hacía en el terreno, la formación en cuña. Que esto no es muy habitual en el mar, así que esta maniobra la debieron de tener bastante preparada. Toda la vanguardia de Bitinia viró en masa y centraron el peso de sus proas contra un punto fijo al frente. El sector exacto donde se encontraba la nave real. Yo creo que los de Pérgamo ya se empezaban a ver que, uy, madre mía, aquí nos viene algo complicado. Pero bueno, aún así sabían que enfrente tenían a barquitos que contra ellos pues no iban a hacer absolutamente mucho. Sin embargo, antes de que las proas de Bitinia llegaran a chocar contra la escolta de Pérgamo, ¿qué pasó? Pues que nuestro tuerto dio la orden de empezar con esta lluvia de vasijas. Me río porque es que Nepote cuenta, Cornelio Nepote nos dice que los de Pérgamo se empezaron a reír, claro, porque ellos veían que venían vasijas hacia ellos. Y decían, pero esta gente, nos mandan a un heraldo con una carta que nadie entiende, con insultos, y ahora pretenden ganar una guerra tirándonos barro. Pues sí, porque claro, es que es una genialidad, es que esto es una genialidad. Cuando empezaron a estallar las vasijas en las cubiertas y las serpientes y los bichos, porque habría alacranes y habría ahí metido de todo, empiezan a acampar a sus anchas, yo creo que a ellas no se rieron tanto. En cuestión de segundos la brecha defensiva ya estaba abierta, los marineros y los soldados de la Guardia Real entraron en pánico, pues imaginaros, ¿no? Víboras reptando por los pies, entre los remeros, entre ellos, un remero que suelta la pala, otro que grita, otro que comienza a golpear el suelo ahí con un arma para cargarse a la culebra. Bueno, también os digo que a mí, yo me muero del susto ahí directamente, a mí me da un infarto, que probablemente alguno murió de un infarto, probablemente, pero lo que consiguió Aníbal es otra genialidad del tuerto y fue el absoluto y total caos. En unos segundos los barcos bitinios se lanzaron en masa contra la nave de Eumenes, mientras los de Eumenes estaban intentando quitarse a los bichos de encima, ¿no? El rey de Pérgamo ahí comprendió demasiado tarde la verdadera función del mensajero, comprendió lo que llevaban las vasijas, no pudo resistir el ataque y decidió retirarse, decidió huir. Eumenes consiguió ponerse a salvo dentro de las posiciones fortificadas. Aníbal lo había logrado, Aníbal había ganado. Es verdad que el rey había huido, no le había matado, no le había capturado, pero la flota de Pérgamo desaparecía entre gritos y alaridos. Habían pasado más de 30 años desde el cruce de los Alpes. Estaba en Bitinia, estaba en una tierra extranjera, estaba exiliado y había ganado con una astucia que, bueno, pues estamos en el año 2026, hoy estamos a 10 de agosto y seguimos hablando de ella. Yo me imagino esa noche, Aníbal, yo me imagino ahí en su lecho sentado después de cenar, él cenaba muy poco, y Aníbal debió reírse, porque es que apagaba la luz de la vela, se tumba y piensa, se he ganado tirando culebras. Pues que esto me parece una barbaridad tremendamente ingeniosa. Aníbal había encontrado algo, amigos, que el enemigo nos esperaba, y era precisamente ese miedo y esa sorpresa. Yo os pido, no sé si os ha gustado mucho o poco, pero os pido un aplauso para nuestro cartaginés, para nuestro tuerto preferido, para nuestro Aníbal Barca, Aníbal el Rayo, que otra vez usando su ingenio y en condiciones que no le eran en absoluto favorables, había vencido. Mirad, aquí acaba el capítulo y no por falta de guión, porque me quedan todavía casi 15 folios de guión por delante, pero yo veo esto ya muy largo
me vais a permitir que la historia o el final, me vais a permitir que os narre la historia de cómo se fue de este mundo Aníbal Barca en un capítulo especial, porque yo creo que nuestro cartaginés preferido, nuestro tuerto encantador, ese viejo zorro, ese hombre que la sorpresa siempre debía ser su segundo apellido, me vais a permitir que os lo narre con todo lujo de detalles hasta donde las fuentes me dejan, pero sí con mucho sentimiento, ¿no? Y para eso yo creo que se merece que empecemos desde cero y empecemos contando sus últimos años de Aníbal.